Bien, habíamos comenzado la última clase, la última charla, el capítulo 10 del libro de los Hechos, y yo les había dicho que tiene un detalle bastante detallado, fíjense, que tiene 48 versículos, porque es un hecho trascendental en lo que venimos viendo como el desarrollo de la Iglesia desde sus mismos orígenes en la venida del Espíritu Santo. Vemos los cambios que se van produciendo dentro de la Iglesia, donde se puede observar que Dios está en control de todo, más allá de los criterios de las personas, de los seres humanos, más allá de las circunstancias que les toca vivir. Dios está en control, y vimos cómo, por ejemplo, Dios utilizó una persecución para llevar adelante sus planes y que los cristianos se salgan de Jerusalén a cumplir el cometido que les había dado Jesús en la ascensión, cuando les dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda la provincia de Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, refiriéndose a justamente los no judíos, a los paganos, ¿no?, que tenían que llevar el evangelio. Y uno diría que lo harían por alguna estrategia o alguna manera humana de cumplir con eso, ¿no? Tal vez se podrían reunir los apóstoles y decir: Jesús, el Señor nos mandó esto y tenemos que hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner alguna estrategia en práctica para poder llevar adelante la comisión, la gran comisión que nos dejó el Maestro. Sin embargo, era Dios el que los empujaba. Y de maneras a veces forzosas, porque nos habíamos encontrado con, por ejemplo, la iglesia de Jerusalén muy cómoda en Jerusalén, creciendo y teniendo gracia con la gente, y ahí vino la persecución y el Señor los obligó a... Antes habíamos visto cómo a través de un problema puramente humano, de celos y desentendimiento, se creó el ministerio del diaconado. Y así vemos cómo la iglesia va avanzando, ¿no? Va avanzando, porque después tuvimos el relato de la conversión de Saulo de Tarso, y nos encontramos con un montón de cristianos y de iglesias allá arriba, al norte, donde tengo un mapa acá, bueno, al norte de la Palestina, en Damasco, la capital de Siria. Y ahora, por ejemplo, el capítulo 10 les decía que es importante porque es uno de los hitos, porque ahora si bien está el tema del etíope y el funcionario, que lo habíamos visto la última vez, el funcionario que no era un prosélito, no era un judío, ahora la cosa es diferente, porque se establecen principios que, como vamos a ver, rompen paradigmas. ¿Saben lo que son paradigmas? Son estructuras mentales que se consideran como inamovibles. Y vamos al punto, vamos a ver. Nos encontramos en el capítulo 10 con un tal Cornelio, que era, repasamos rápidamente, era un centurión, estaba a cargo de un batallón de 100 soldados en Cesarea, la capital de la capital política de la región, donde estaba el gobernador de la provincia de Judea. Ahí había 5 batallones, él era italiano, junto con todo ese batallón, porque así se llamaba, el batallón se llamaba la Italiana, justamente, ¿no? Pero él era prosélito de la puerta, porque seguía siendo pagano, no estaba circuncidado, evidentemente, y hacía muchas también beneficios a los judíos, porque él creía y se había convertido al verdadero Dios, al Dios del pueblo de Israel, a Jehová. No solo él, sino que su familia, y vimos que también algunos de sus soldados. Evidentemente que él era muy fiel, muy ferviente, si bien seguía teniendo ese problema de ese trasfondo oscuro del paganismo. ¿Qué más? Recibe él, cuando estaba orando, como todos los judíos que oraban a la hora novena del día, recibió la visita de un ángel. Y uno dice: ¿por qué un ángel? ¿Por qué Dios le manda un ángel? Porque no a todos le mandó ángeles, muy pocas cosas puntuales, cosas muy importantes. Por eso este capítulo es el relato de un hecho importante. Le manda un ángel que le dice: mira, en una localidad cerca de acá, 45 kilómetros de Cesarea, que se llamaba Jope,
hay un hombre que se llama Pedro, que se está hospedando en la casa de un tal Simón que es curtidor y que tiene una casa en la playa. Así que vayan y búsquenlo porque él tiene que decirles algo. ¿Se acuerdan? Hasta acá estamos repasando. Un detalle que vimos la última vez que era muy importante es cómo el ángel no lo evangelizó, porque el ángel podría habérsele aparecido y haberle dicho Jesucristo, en la persona del Señor Jesucristo, bla, 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 vino la salvación y la redención y le pudo haber predicado el ángel. Sin embargo, la evangelización y la predicación está dada como una comisión para los redimidos, porque no se trata de publicar una doctrina o una religión. La evangelización se trata fundamentalmente de comentar, de expresar y de contar lo que hemos visto y oído, es decir, lo que hemos experimentado. Se trata de experiencia. Cuando uno evangeliza, no está tratando de convencer al otro que crea lo mismo que yo creo. Uno está tratando de mostrarle al otro lo que nos pasó, quién es Jesús, dónde estábamos nosotros y lo que Él hizo por mí. Eso es básicamente el sentido del evangelismo, ¿no? Estamos utilizando un montón de técnicas, recursos, hoy tenemos tecnología, tenemos redes sociales, lo que querramos hacer, pero no tenemos que olvidarnos cuál es el centro del evangelismo. El evangelismo es mostrar a otros lo que Dios hizo en mí. Y un ángel no puede hacerlo porque un ángel no es redimido, los ángeles no participan de este precioso tesoro que es la redención por medio de la sangre de Cristo, que es para los seres humanos. Así que tenía que venir Pedro porque el ángel no podía transmitirle el mensaje. Y le da esa orden. Así que, ¿qué hace Cornelio? Llama a unos sirvientes y a unos soldados que eran creyentes, como él, en la religión judía, y los manda hasta Jope a buscarlo. Mientras tanto, vimos que Pedro estaba al mediodía, se sintió hambre y pidió algo y mientras les estaban preparando la comida, no sé si era una lentejada o un poroto, qué le estaban haciendo, él se fue a la azotea a orar, que era, yo les decía, con vista al mar. ¿Quién no? El mejor lugar para orar, de relajarse, concentrarse, meditar. Así que ahí estaba Pedro y recibe una visión. Entró en éxtasis. Dice que vio el cielo abierto. Evidentemente que solo él lo vio, ¿no es cierto? No es que bajó nada. Él vio el cielo abierto. Él vio cosas que sucedían en el cielo, por eso se le abrió el cielo. Lo mismo habíamos visto que Jesús dijo eso cuando estaba en el juicio falso que le hicieron frente al Sanedrín. Lo mismo pasó con Esteban, ¿se acuerdan? Veo el cielo abierto y veo... Es como decir, se me abre una vista a un mundo tan real como pero que nosotros no podemos percibir por los sentidos, sino simplemente se puede percibir de una manera espiritual. Las cosas espirituales se disciernen, se perciben espiritualmente y por una gracia especial de Dios que tiene un objetivo. En este caso, fundamental, era el objetivo. Entonces, ¿qué vio? Tuvo una visión, vio que bajaba como un recipiente que se asemejaba a un lienzo o un gran mantel que estaba de las cuatro puntas agarrado, ¿no? Y adentro había todo tipo de animales, terrestres y aves también, puros, impuros, no lo dice, pero dice todo tipo de animales. Y se puede entender por la respuesta de Pedro lo que Pedro entendía, porque recuerden que esto es una visión. Y una visión, los que tuvieron visiones saben, o como cualquier experiencia espiritual, qué difícil que es comentarla, contarla, transmitirla. Y a veces uno dice, lo que vi fue, pero al final, y el que lo lee, que no tiene idea, hasta parece contradictorio. Ustedes vieron, por ejemplo, las descripciones de los personajes del Apocalipsis que tenían,
ojos por todas partes y tenían no sé cuántas alas. Y uno quiere armar el bicho ese y no hay manera de armarlo. Porque la descripción, pero uno tiene que entender que está viendo lo que no se ve y lo está tratando de transmitir a un escrito o describir algo que es indescriptible. Entonces por eso dice, las calles son de oro y de piedras preciosas, porque es lo que nosotros conocemos como maravilloso. Lo que estaba viendo el que tenía la visión era que era algo magnífico y no había nada que lo supere. Y bueno, entonces trata de hacer comparaciones con lo que acá en la tierra tenemos para poder describir algo. Así que este lienzo o esta cosa bajó y ahí teóricamente estaban todos los animales, terrestres y aves. Entonces le dice una voz, le dice, Pedro, mata y come. No seas vegetariano, Pedro, le dice. Y uno puede decir, bueno, Pedro habrá visto una oveja. Pero Pedro, ¿qué dijo? No, Señor. Yo jamás he comido un animal que es considerado por la ley de Moisés como inmundo. ¿Se acuerdan que en la ley de Moisés, en el Levítico y en el Deuteronomio, tenemos los animales limpios y los animales impuros? De los impuros no se podía comer. Entre ellos estaba nuestro querido chanchito. No se podía comer. Pero a otros animales limpios se podía comer con ciertas reglas, como por ejemplo tenía que ser desangrado, no podían comerlo la carne mezclada con la sangre, ni animal ahogado, porque quedaba la sangre adentro, ni ahorcado, porque también quedaba la sangre adentro. Hasta hoy, por ejemplo, los que tienen animales y son judíos y practican la religión, van a los mataderos y pagan extra, porque ¿cómo lo matan a los animales en un matadero? Con una masa en la cabeza. Lo duermen y terminó. En cambio acá no, acá lo tienen que desangrar al animal. Entonces es mucho más trabajoso para el que tiene que hacer el trabajo, desangrar primero el animal. Pero todavía conservan esas costumbres. Bien, tenemos que apurarnos porque todavía estamos repasando. Entonces Dios le dice, él dice, no, yo nunca comí nada inmundo. Fíjense cómo la visión no nos dice, pero por su respuesta podemos interpretar lo que él estaba viendo. Él estaba viendo que había que Dios les estaba diciendo, comed ese animal inmundo, pues si no, no hubiera reaccionado ahí. Mata y come todo, como que está. ¿Y qué le dice Dios en la visión? No llames inmundo lo que yo ya he purificado. Bien, así que dice que 3 veces ocurrió eso, no sé cómo será, cómo él lo vio, pero evidentemente era como una confirmación de ese mensaje. Terminó su experiencia espiritual y quedó ahí medio perplejo, desconcertado, confundido respecto de qué rayos era eso. Fíjense, versículo 17, ahora sí, arrancamos. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, o sea, estaba solo, así que no sé si hablaba solo como hago yo. Bueno, yo no hablo solo, yo hablo conmigo, o los locos hablan solo. Yo hablo conmigo, o dentro de sí en silencio. 17 dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí respecto o sobre lo que significaría la visión que había visto. Estaba pensando, ¿qué significa esto? Los animales. Yo le dije, no, yo jamás, yo siempre cumplí la ley, yo siempre hice lo que mandaste, ¿no? Y Dios lo corrige. Por eso les decía al principio que este capítulo nos habla de un cambio de paradigma. Y Dios le dice, no llames sucio lo que yo ya limpié y santifique. Decíamos, ¿no? Cómo después con la luz del Evangelio podemos entender que nada en realidad es sucio o limpio en sí mismo, sino que es lo que es para nosotros. Jesús ya lo enseñaba y decía, no contamina lo que ingresa por la boca, sino lo que sale más bien por la boca. Porque ahí ya el paradigma fundamental es que ahora la cosa empieza a tratarse de lo que está adentro.
no de lo que está afuera. Hasta ahora la religión del verdadero Dios era una religión externa y ceremonial. Déjalo nomás, Vicky, no lo voy a usar. Era una religión externa y ceremonial. Ahora el reino de los cielos implicaba este nuevo tiempo, el cumplimiento de todo lo que antes era una cantidad de ceremonias y ritos que eran símbolos de lo verdadero que estaba estableciéndose ahora. El reino de los cielos era interno. Y Jesús dice, antes escucharon en el antiguo pacto, cuando, en el símbolo, en los ritos, si alguien era ojo por ojo, diente por diente, si alguien le sacaba un ojo, tenían que sacarle un ojo. Yo le digo, miren, si alguno le dice fatuo o necio a su hermano, es digno ya del infierno, ¿no? Si antes alguno deseaba a la mujer de su prójimo, era considerado adulto. Ahora, si alguno mira a una mujer para desearla, que no es suya, ya es, porque ahora la cosa pasa por adentro. El cambio es interno. Y esta purificación que se refería a la creación, básicamente a los animales, también nos afecta a nosotros. Él ya éramos inmundos y nos empieza y hizo un trabajo de purificación. Así que él estaba perplejo mientras él estaba pensando en esto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales venían preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Estaba preguntando, hay un Simón curtidor, ¿dónde es la casa? Allá, no me para allá, hasta que llegaron a la casa de Simón y golpearon la puerta. Y llamando, preguntaron si estaba viviendo allí un Simón o otro Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro estaba pensando en la visión, Pedro estaba ahí todavía atontado por lo que le había pasado de su experiencia, el Espíritu Santo le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. Importante la advertencia, ¿no? Porque era difícil lo que tenía que hacer ahora. He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los envié. ¿Por qué tendría dudas Pedro? ¿Por qué Pedro podría dudar de ir con ellos? Porque no eran judíos, eran gentiles. Entonces, fíjense, ¿vieron la reforma en la cabeza de Pedro que empieza ahí? Después era la reforma para la iglesia, pero iba a iniciar ahí. Tenía que cambiar cosas que para él eran así y eran así. Esos se llaman paradigmas, maneras de pensar, formas de pensar. Vamos a ver que si ustedes estudian la ley de Moisés, en ningún momento la ley de Moisés prohíbe el contacto de un judío con un gentil, con un extranjero, y menos si el extranjero vivía en el país. Ahora, el fariseísmo, que era nacionalista, muy nacionalista y exclusivista, que llamaba perro al que no era judío, inspiró o aportó esta regla tan estricta de que no se podía tener contacto con nada. ¿Se acuerdan que Jesús siempre discutía con los fariseos porque ellos exageraban? Y después le dijo Jesús en un momento, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello porque no entienden ni siquiera el verdadero sentido de la ley. ¿Para qué fue? Porque le inventaron un montón de cosas. Entonces, en este caso particular, fíjense cómo Pedro tenía una formación judía de la secta farisaica, donde tenía un montón de ritos y costumbres que no estaban establecidos por la ley de Moisés, sino que eran ya tradiciones de hombres que se habían forjado a través del tiempo. Así que le dice el Espíritu Santo, anda porque yo los envío. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres, descendiendo porque estaban en la azotea, que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscan. Ahí hay 3 hombres que te buscan.
Los hombres estaban, hay caos, sí hay. Y Pedro ya bajó porque vieron cómo el Espíritu Santo está ahí. Dios está ahí manejando todo. Así es la iglesia. El tiempo, el Espíritu Santo, Él no da testimonio de sí mismo. No le vemos, Él nos marca a Cristo. Pero está ahí manejando a unos y a otros. 45 kilómetros más al norte, en Cesarea, a Cornelio, ¿no? Dios manda un ángel, pasa, y acá a Pedro, preparándolo para un cambio, una cirugía mayor acá. Había que abrir, cortar e implantar otros paradigmas que tenían que ver con esto, ¿no? Hasta ahora el cristianismo, hasta este momento el cristianismo, no era más que el judaísmo creyendo que las profecías se habían cumplido en la persona de Jesucristo. A partir de ahora iba a empezar a haber una ruptura entre el judaísmo farisaico, no el judaísmo de la ley de Moisés, me refiero al judaísmo religioso farisaico de los fariseos, y el cristianismo se empieza a escindir, a cortar, a romper. Y a partir de ahí vamos a encontrarnos que se empiezan a enfrentar, y vamos a ver en todo el ministerio de Pablo, lo podemos ver en sus cartas, cómo Pablo, y gracias a eso surge la doctrina y la teología cristiana. Pablo defiende los principios del reino de Dios, se enfrenta contra lo que él llama los judaizantes, ¿no? ¿Escucharon hablar Pablo contra los judaizantes? Que habla que incluso se habían convertido y estaban dentro de la iglesia, pero sentían que esto ya era demasiado. Vamos a seguir. Y ahí se va a ir explicando solo. Yo soy el que buscan, le dijo Pedro a estos muchachos. ¿Cuál es la causa por lo que han venido? Porque, fíjense, Cornelio no sabía para qué tenía que llamar a un tal Simón Pedro. Los muchachos fueron sin saber para qué, porque lo único que tenían los datos que Cornelio les había dado. Pedro sabía que tenía que recibirlo, pero tampoco sabía para qué. Cómo Dios no nos da todo el mapa y nos exige confianza, nos exige fe, nos exige obediencia. Nos exige decir amén, sí, no entiendo nada. Todavía estaba la visión en la cabeza de Pedro, era una tormenta de confusión. Pero acá lo que vemos es obediencia. Y la obediencia parte la obediencia parte del temor de Dios y de un corazón que está predispuesto, ahí está, no me sale esa palabra, predispuesto a lo que Dios quiera, la voluntad de Dios. Entonces Cornelio lo tenía, obedeció. Los hombres que envió Cornelio obedecían y Pedro obedece. Bien, le dice, ¿para qué vinieron? ¿Cuál es la razón? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, no sé si Pedro lo conocería, no creo que... Entonces le explican, es varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. No sé, venimos. Diríamos acá, mandado no es culpado. ¿Para qué vinieron? Y ellos le dicen, Cornelio, que es un centurión, que está en Cesarea, que es un hombre justo y que bla, 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 y le cuenta las virtudes de Cornelio como prosélito, recibió la visita de un santo. Los muchachos esto no habían visto el ángel, eso fue lo que le contó Cornelio a ellos. Y solamente le dijo que tenés que ir a hablar. Así que Pedro, haciéndoles entrar, los hospedó. En casa ajena, pero los hospedó. Extendió la hospitalidad hacia él. No, yo creo que estos hermanos, la familia esta de Simón, que era curtidor, eran hermanos fieles que no tenían problema de poner sus bienes a disposición de lo que sea, con tal de llevar adelante lo que el Señor quería.
Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, porque ya era tarde y había que recorrer 45 kilómetros y había paro de colectivo ese día. No, había que ir a pie. O sea que requería 2 días de viaje, de camino. Pedro, la verdad que tengo que ir a hablar. ¿Y qué voy a decir? ¿Qué tengo que decir? Bueno. Y todavía encima Pedro revuelta su cabeza con la visión que había recibido. Versículo 25. Y haciéndole entrar, los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de la iglesia de Jope, que Pedro mismo había fundado. ¿Por qué se había quedado en Jope? ¿Qué hacía él en Jope? Y había ido porque lo llamaron para que resucite a Tabita. ¿Se acuerdan? Y ahí se quedó. Y de ahí se quedó muchos días y se formó una iglesia. Entonces, 6 hermanos, vamos a ver después en el capítulo siguiente, en el 11, donde dice eso, 11:12, capítulo 11, versículo 12, dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos que entraron en la casa del varón, ¿no? Ahí sabemos que eran 6 los hermanos de la iglesia de Jope que lo acompañaron. Y Pedro yo creo que dijo, a ver, ¿quién va conmigo? Porque iba a ser una cosa que era dramática. Y necesitaba testigos, porque sabía que le iban a pedir cuenta después por estos hechos. Así que fueron estos 6 hermanos de la iglesia de Jope. Al otro día, entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, a los más queridos. Fíjense, Cornelio todavía no le había llegado la fe y ya estaba evangelizando el muchacho. Llamó a todos sus parientes. ¿Pero por qué? Porque si un ángel, Dios envió un ángel para decirle que este hombre iba a decirles algo que él no tenía ni idea de qué se trataba. Pero bueno, lo que él dijera iba a ser impresionante, porque si viene un ángel tiene que ser impresionante, si no, ¿para qué va a venir un ángel? Entonces trajo a todos sus íntimos, a toda la gente que quería. Su familia, dice que eran parientes, su familia y amigos más íntimos, más cercanos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Hay una versión que dice que le avisaron, cuenta un par de detalles más, donde dice que un siervo le avisó a Cornelio que Pedro estaba llegando, entonces salió Cornelio a recibirle. De todas maneras son detalles. Dice que se postró a sus pies y lo adoró. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué vemos en Cornelio acá? ¿Por qué hizo esto? Lo primero que vemos es falta de conocimiento. Y por supuesto, si no sabía nada, 0 conocimiento, oscuridad total. Qué grande que es la luz del Evangelio, ¿no? Que nos ordena el marote, nos pone en fila y en orden. Pero notamos que como hay conocimiento muy bajito, pero hay unas ganas de hacer las cosas bien, pero no sabe cómo. Y vemos su trasfondo pagano acá, sus paradigmas también paganos, en donde sí, aparece un ángel de Dios enviando a una persona. Esta persona debe ser un poquito más que ser humano, debe ser un semidios o tipo Hércules o alguno de esos personajes, Por eso lo relacionó a la divinidad y por eso lo adoró. Ahí vemos, pero lo que para resaltar de su actitud, más allá de que hizo algo que no correspondería, es su corazón, eso que se define como temeroso de Dios, ¿no? Justo y temeroso de Dios. Él quería hacer las cosas bien, nada más que no sabía.
Ya estaba evangelizando, ya estaba haciendo de todo y todavía no había recibido la luz. Bien, así que lo adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo soy hombre. ¿Vieron? Porque Cornelio ya le estaba dando un rango divino, algo o semidivino o algo por el estilo. Ese es su trasfondo pagano. ¿Cómo venimos a la fe con todos nuestros trasfondos, sea cual sea, ¿no? Los trasfondos culturales, el que se formó acá, el que escuchó allá, las crianzas, lo que nos dijeron. Eso es lo que venimos. Y con el tiempo el Espíritu Santo nos va acomodando las cosas, nos va trayendo luz. Todo ese trasfondo es oscuro y nos va trayendo luz a través de la palabra. Así que le dice, levántate porque yo también soy hombre. Y hablando con él, entró Pedro a la casa y se halló que se habían reunido. Y halló a muchos que se habían reunido. Epa, se asombró también Pedro, porque creía que venía a ver a Cornelio y se encontró con un grupo grande de personas. Muchos, dice que eran muchos. Los parientes y amigos íntimos eran muchos. Y les dijo, Pedro, ahora observemos a Pedro. Ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ustedes saben que yo no lo haría, ¿vieron? Pero otra vez, lo que vemos acá es lo que les decía hoy, ¿no? Ese fariseísmo nacionalista que no nace de la ley, sino nace de una énfasis en algunos detalles, unas interpretaciones que se fueron haciendo en el correr de los tiempos, básicamente después de que durante el tiempo de la dispersión, cuando el pueblo de Israel estuvo 70 años en Babilonia, ¿no? Ahí hubo que aferrarse, no había templo, no había cómo desarrollar los rituales y el sistema sacrificial. Entonces lo que se buscaba era aferrarse a la ley como el único medio de conservar la pureza de lo que Dios les había dado. Y ahí es donde se exacerba o se resalta, como si fuera a poner un resaltador en el nacionalismo, ¿no? Nacionalismo judío. Así que dice, ustedes saben, porque se sabía que el judío, ¿se acuerdan cuando venía Caifás a verlo a Pilato para pedirle que lo mate a Jesús? No entró porque no quería contaminarse, porque tenía que celebrar la Pascua. Sin embargo, pero a mí, Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Vieron? ¿Pero cómo? Si te mostró animales. ¿De qué estamos hablando, Pedro? ¿No te mostró el lienzo con los animales cuadrúpedos? No, por eso les decía hoy, es difícil describir una experiencia espiritual. Lo que Pedro terminó de entender más allá de lo que se describe que él vio, Pedro entendió esto, que Dios había purificado tanto a los animales y mucho más a los seres humanos. Así que a nadie llame común o inmundo. Entonces, por eso, con esa convicción y obedeciendo a eso, que ya era un cambio de paradigma, Pedro entró en la casa de un inmundo. Fíjense cómo Dios cambia todo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Lo dice con una manera, lo dice un poquito, como diciendo, a pesar de, vine. A pesar de que todos son unos inmundos, pero Dios no quiere que los llame inmundos, así que vine. Estaba lichando Pedro, estaba en pleno corazón abierto, ahí estábamos en una cirugía, cambio de formas de pensar. Qué importante, que tenemos que aflojar, porque a veces tenemos cosas que son así, son reglas fijas y sagradas. Esto es así porque yo lo aprendí así, porque me lo dijeron. Y el Espíritu Santo a veces viene con delicadeza, a veces no tanto, pero tiene que hacer, abrir, pero qué lindo después que llega la luz, ¿no? A Pedro después, en Gálatas, ¿se acuerdan? En Gálatas Pablo está hablando y dice en un momento, en Gálatas 2, que él tuvo un encuentro con Pedro, porque Pedro, ¿qué hacía? Pedro, cuando estaba con los gentiles, comía con los gentiles, porque él ya había recibido esa revelación.
Pero como él era uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, cuando vinieron ¿cómo es? Antioquía. Antioquía está, no llego, ahí en la esquinita, ¿vieron? Que sube ahí, acá, esa es Antioquía, ahí en ese rojo más grande, ahí. Cuando estaban reunidos ahí, vinieron los cristianos que eran judíos de Jerusalén, se apartaba de los gentiles y no comía con ellos. Entonces Pablo se molestó y lo retó en público. Lo trató de hipócrita a Pedro, porque todavía Pedro tenía sus cositas ahí agarradas a esa cosa tan difícil, ¿no? A veces nos mete la religión cosas tan difíciles. Bien. Por lo cual, bien, ya que vine sin chistar, así que les pregunto, ¿por qué me han hecho venir? Ya que estoy acá, ¿para qué estoy? Me hicieron entrar a la casa de un inmundo, aunque Dios me dijo que no lo llame inmundo, pero estoy acá, sin replicar vine, obedecí. Ahora quiero saber, ¿para qué me hicieron venir? Me hicieron cambiar un montón de cosas, romper y violar un decreto sagrado de mi religión. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, fíjense, 4 días, todo lo que tardaron desde que él recibió la visión, la visita del ángel, hasta que fueron y vinieron, y han pasado 4 días. Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y acá tenemos mucho más detalles que en los versículos primeros cuando nos cuenta la historia, ¿no? Acá dice que estaba en ayunas, por ejemplo. Antes no nos había dicho que estaba en ayunas. Fíjense que el hombre estaba buscando de Dios algo más. Se le apareció un varón con vestido resplandeciente y le dijo, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Eso sí lo habíamos visto en el primer versículo del capítulo 10, ¿no? Tu oración ha sido oída. La oración del justo puede mucho, dice, siempre es oída. Nada más que a veces no es respondida como nosotros queremos. Y tus ofrendas han sido recordadas delante de Dios. El valor del dar, ¿no? El valor del dar no queda sin paga delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa y le cuenta todo, ¿no? De un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Y él dice, ¿para qué me hicieron venir? Y no sé, vos decime. ¿Quién tenía que decirle a quién? ¿No es cierto? Es muy simpático esto, porque como ninguno sabía para qué estaban ahí, solo Dios, y los dos habían obedecido. Ahora se encontraron los dos perfectos desconocidos y decían, bueno, ¿para qué me llamaste? Bueno, o sea, vos, no sé, vos tenés que decirme. No, vos tenés que decirme. No, vos tenés que decirme. Así que luego hice lo que me pidió, me dijo el ángel, envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y Pedro dice que me mandó a decir qué, ¿no? Entonces Pedro, acá está lindo, ¿eh? Este es un momento donde, versículo 34, anótenlo porque esto está espectacular. Entonces Pedro, abriendo la boca, ¿se acuerdan que le digo cuando la Biblia hace esa, entonces abriendo la boca o tomando la palabra, es como un hecho solemne? Algo pasó en ese momento. Cuando Pedro escuchó el relato de Cornelio, tal cual, con los detalles que Cornelio le da, algo entendió, recibió una revelación en ese preciso momento. Fíjense, dijo Pedro, en verdad comprendo, en este momento comprendo que Dios no hace acepción de personas. Antes le había dicho, sí, vino un coso, pero bueno, vine, a ver, ¿qué quieren? ¿No? Ahí en ese momento Dios se reveló en la vida de Pedro. Un momento espectacular, ¿eh?
una presencia de Dios, porque fíjense que Cornelio dice, acá estamos en la presencia de Dios esperando qué es lo que tenés que decir. Cuando vio semejante disposición de todo ese grupo de personas, el corazón de Cornelio así abierto, esperando para recibir lo que él tenía y sabiendo Pedro lo que él tenía, pero lo estaba mezquinando porque él decía, no es para los mugrientos, es para los... ¿no? Y ahora sabía que Dios había preparado todo esto. Y ahí se cerraba, se cosía la cirugía y Pedro tenía un nuevo paradigma. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, que la cosa se trata del corazón, no es lo externo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Samuel fue a elegir al rey que iba a suceder a Saúl? ¿Qué le dijo Dios? No mire su parecer, ni lo alto de su estatura. Porque el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. De eso se trata. Ya en el Antiguo Testamento se trataba de eso, pero nunca lo entendió el pueblo, porque no tenía la revelación. Ahora era el momento de la revelación. Ahora el Espíritu Santo es el que revela. Él nos mostrará todas las cosas, inclusive lo que va a venir. Qué maravilla la luz de Dios, ¿no? Y Pedro lo entendió. Pedro también estaba en oscuridad. No era solo Cornelio el que estaba en oscuridad. Y Dios lo juntó y le reveló. Primero a Pedro, porque Pedro tenía una cantidad de cosas para dar. Y después a Cornelio. Y a toda la gente que estaba ahí. Porque fíjense, sino que en toda la nación se agrada, dice... Comprendo. ¿Qué entendió Pedro? Que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, incluida Argentina, se agrada del que le teme y hace justicia. ¡Epa! De adentro viene la cosa. No es por cumplir ritos o pertenecer a un grupo o al otro o por tener esto. No, el tema es el corazón. Eso es lo que mira Dios. El resto es... si es de esta raza o de la otra raza, si es rubio o morocho, el corazón. Ahora comprende. Fíjense, estaban todos esperando recibir revelación y Pedro recibe revelación primero. ¡Qué maravilla! Dios envió mensaje a los hijos de Israel y ahí le empieza. Ahora entendió Pedro para qué Dios había hecho todo este cruce de cosas y de personas y circunstancias, armó todo. Ahora entendió Pedro y se largó a dar lo que él tenía guardado. Dijo, también es para ustedes. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Fíjense, el evangelio de la paz. Ahora ya Dios no estaba más en guerra con el hombre por el causa del pecado. Ahora hay una reconciliación del hombre con Dios. Ahora podemos alcanzar la paz con Dios. Había un libro de este famoso evangelista Billy Graham que se llamaba Paz con Dios, me acuerdo, y que hablaba justamente de los primeros momentos, primeros pasos. Dice, el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Imagínense, estos muchachos que estaban ahí recibían cada letra, no cada palabra, cada coma, cada respiración de Pedro. ¿Por qué? Porque un ángel le había dicho que tenían que recibirla. Así que estaban así. No iban a cuestionar nada. Todo lo que Pedro dijera, eso era. Así que Pedro ahora con mucha libertad. Y fíjense cómo expone ya y denota un avance en la teología. Como ya tenemos armado todo el esquema. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, porque todo lo que había hecho Juan se había conocido en toda la región, Jesús también. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Seguramente habrá escuchado Cornelio y la gente respecto de este hombre que hacía milagros, porque Dios estaba con él. Y fíjense, acá lo que yo les decía hoy, la base de nuestro evangelismo, ¿no?
y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Somos testigos. Entonces cuando uno va a hablar, mirá esto así, y yo soy testigo de que esto es verdad. No es porque la Biblia lo dice solamente. La Biblia lo dice, eso es lo fundamental, pero yo soy testigo de que es verdad. Qué lindo. Y a quien mataron colgándole en un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. No era un fantasma. Comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. Ahí volvemos a las raíces. No al religiosismo farisaico, sino a las raíces. La verdadera revelación de Dios en la ley de Moisés. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y ahí tenemos la paz. Mientras Pedro estaba predicando, porque esto es un resumen, hay que ver cuántas otras cosas Pedro decía, y yo creo que estaría encendido ahí, el aire se cortaba con un cuchillo, Una cosa impresionante el poder de Dios a través de la palabra de Pedro. Porque mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó. Esa idea de que ¡brum!, se volcó de golpe. No, ni siquiera lo estaban esperando, ni siquiera estaban buscando u orando. Pedro estaba hablando, ellos estaban atentos y de repente ¡brum!, cayó el Espíritu Santo sobre esa multitud, sobre todos los que estaban y oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, esos 6 hermanos, se quedaron atónitos, asombradísimos de que también sobre los gentiles, los no judíos, se derramase el don del Espíritu Santo. Era una señal para ellos también. No solo una señal, porque la verdad que ellos, ni los gentiles que estaban ahí, ni esperaban, ni sabían del Espíritu Santo, ni entendían, ni habían escuchado, porque era una cosa que solamente eran los cristianos que hasta ahora eran judíos. Tienen esta tremenda experiencia y era una señal para ellos, los judíos cristianos. Los gentiles también, Espíritu Santo, no solamente la palabra, no solamente el mensaje. Igual que nosotros, todo viene para ellos igual que para nosotros. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Se armó se le interrumpió el discurso a Pedro y empezaron a hablar en lengua. Y era una cosa tremenda. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Fíjense, ¿qué pasó? Y la señal era el hablar en lengua. ¿Qué pasó? ¿Recibieron el Espíritu Santo también igual que nosotros? Porque todavía estaba eso de que, nosotros le estamos dando a los gentiles, pero resulta que igual que nosotros. El trato de Dios con ellos es igual que nosotros. Seguían rompiéndose, se escuchaba el crack, crack, boom, rap, todos sus esquemas mentales tan enraizados, religiosos, judíos, ¿no? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¡Qué reunioncita! ¡Qué cultito que tuvieron los muchachos en la casa de Cornelio! ¡Qué maravilla y qué tontería, qué pavada que hacemos nosotros con nuestras cabezas, nuestros principios, nuestras maneras de ver! Y qué maravilla que es la luz de Dios. Y cómo cuando uno... Pero fíjense, aún en medio de todas las pavadas, oscuridades y todo, había temor de Dios. Por eso pudo desarrollarse todo esto.
Porque aunque estemos en oscuridad, aunque estemos siempre atados a alguna que otra costumbre, cosa, rito, forma de pensar, lo importante es que haya temor de Dios, ¿no? Y ganas de obedecerle, ganas de hacer lo que Él quiera. Entonces Él nos va llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Por eso dice, la gloria postrera es mayor que la primera, porque vamos avanzando. No es porque, allá te voy a dar más que lo que te di acá. No, nosotros vamos avanzando, porque Él nos va empujando con revelación y con qué bueno que es el amor del Señor. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia hacia nosotros, seres humanos que vivimos en oscuridad, que vivimos atados a nuestros criterios, nuestras cosas. Gracias por tu palabra que nos trae luz. Gracias por tu Espíritu Santo fundamentalmente que vive en nosotros y se ocupa de llevarnos más y más. Señor, transforma nuestro corazón, que tengamos un corazón temeroso, un corazón que esté dispuesto a recibir lo que tenés para nosotros, Señor. Entonces sí van a suceder cosas más allá de lo que somos, a pesar de lo que somos, a pesar de nosotros. Vamos a recibir, vamos a ser utilizados para bendecir a muchos, Señor. Te damos gracias por este capítulo que ha quedado registrado en las Escrituras. Gracias por esta reunión. Bendícenos, Señor, en nuestro regreso. Amén.